Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Tengo un tema, yo pienso que es algo interesante. A ver qué me dicen ustedes el día de hoy. El tema de hoy, a ver si me lo pueden repetir, así que poniendo atención, todos, Hechos capítulo 9. Vamos a seguir hablando del apóstol Pablo, amén. Y el tema de hoy es de depredador a presa. ¿Qué es el tema? Qué interesante. ¿Quién sabe qué es un depredador? ¿Mande? No lo oí. Hechos capítulo 9. Vamos a leer del 17 al 31. Vamos a estar siguiendo la historia del apóstol Pablo, conocido como Saulo. También Saulo, ¿de dónde es? De Tarso, amén, hermana Gloria, amén. Fuerte aplauso para la hermana Gloria, amén. Saulo de Tarso es, y así es, dígalo otra vez, Maito. Es algo que ataca. Fuerte aplauso para la hermana Maito también, amén. Están poniendo atención. Depredador es algo que ataca. ¿Y qué ataca? La presa, ¿verdad? Entonces es algo interesante, de depredador a presa, amén. Pero antes de empezar, todos tenemos Hechos capítulo 9. Gracias a Dios que miro que algunos están atrás de una mesa, tienen apuntes, están apuntando. Gracias a Dios por eso. Pero pongámonos de pie en reverencia a la palabra. Vamos a hacer una oración, amén. Hechos 9 de 17 al 31. Voy a estar usando primordialmente la Reina Valera. Yo creo que todos tenemos la Reina. Y solo en unos cuantos textos, voy a usar la Nueva Traducción Viviente y en uno voy a usar la Nueva Versión Internacional, amén. Pero vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor. Que entre, Señor, a cada oído, Señor. Y que, Señor, que llegue a cada corazón, Señor. Y que dé, Señor, fruto, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Mira, Señor, que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a cada uno de nosotros, sea, Señor, de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, salir de este lugar, Señor, para alabar y glorificarte a ti, Señor, para que donde quiera que estemos, Señor, te adoremos, Señor, y podamos, Señor, ser luz para el mundo, Señor, ser la sal del mundo, Señor, ser representantes tuyos, Señor. Así debe ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada día más, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hechos 9, 17 al 31. Pueden tomar sus asientos. Lo voy a leer yo y me siguen ahí. Hechos 9, del 17 al 31. Dice así. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle,
Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amén. Entonces seguimos con la historia de este varón, el apóstol Pablo. Aquí se le llama Saulo, ¿verdad? Saulo, ¿de dónde es, hermana Gloria? Entonces, de una ciudad llamada Tarso, ¿verdad? Hermana Zaida, ¿de dónde es usted? ¿De qué ciudad? Cortés, ok. A ver, hermano Adiel, ¿de qué ciudad es usted? Atlantia. Hermana Gloria, ¿de qué ciudad es usted? Coahuila. A ver, hermana Maito. Ciudad Juárez, hermana Yasmín. México. A ver, hermano Tomás, ¿de dónde eres? De Los Ángeles, amén. De Los Ángeles. Entonces, igual de esa misma manera, entonces, como se diría tal vez, Mayo de Juárez o Tomás de Los Ángeles. De la misma manera, Saulo era de Tarso, era una ciudad llamada Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso, amén. Entonces, si nos recordamos la predicación anterior, hablamos de que en el capítulo, empezando el capítulo, él venía hacia una ciudad llamada, ¿quién se recuerda? Sin ver la Biblia. Damasco, amén. Fuerte aplauso para el hermano Tomás, amén. Entonces venía hacia Damasco, ¿verdad? Dice Saulo, en Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte, quería matar contra los discípulos del Señor, contra los discípulos de Cristo, contra los creyentes, contra los cristianos, contra la iglesia primitiva. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase o hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre venía a encarcelar, a matar, estaba amenazando a la iglesia. Y si nos recordamos, ¿verdad? Él iba en camino y iba hacia Damasco, que estaba más o menos 150 millas de lejos. Entonces estaba como de aquí a mediación de Chicago, pero él no iba en un carro, hermanos. ¿Habían carros en aquellos entonces? No, ¿verdad? Entonces, si iba caminando, era aproximadamente unos 6 días de camino. Y ya casi llegando ahí, se le aparece ¿quién? No. Jesucristo. Una gran ¿qué? Una gran luz. Y vimos las otras historias que era más resplandeciente que el sol mismo. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo. ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, al quien persigues. Y luego sí le dice: dura cosas te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Se levanta viendo todo, ¿verdad? No, se levanta ciego, no puede ver nada, de tal manera que los que estaban con él lo tuvieron que llevar. Le dijo el Señor: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Le dice Pablo o Saulo al Señor. Y le dice: vete a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Amén.
Y al mismo tiempo el Señor, porque es omnipotente y omnipresente, estaba lidiando con otro hombre llamado, ¿qué? Como dijo hermana Yasmín, Ananías. Ananías era un siervo del Señor, ¿verdad? Y viene, dice, y él escucha una voz y le dice, Ananías, Ananías, heme aquí, Señor. Y luego lo manda allá con Pablo, con Saulo de Tarso, ¿verdad? Dice, vete para allá, porque hay un hombre llamado Saulo que en visión vio a un hombre que se llama Ananías, o sea, hablando de quién, de él mismo, ¿verdad? Que va a poner la mano sobre él y que se va a recobrar la vista y que va a recibir el Espíritu Santo. Amén. Y Ananías dice amén, ¿verdad? No, dice, diría el gringo, ¿are you crazy? I'm sorry, Señor, pero yo ya escuché en el, Señor, ¿no has visto en el Face? ¿No has visto en el TikTok cuántos anuncios hay de este hombre que está amenazando a la iglesia? Es más, él tiene de parte de la ley, el trompas le dio el poder para poder atacar a la iglesia. Y el Señor le dijo, ve, porque él va a ser instrumento mío. Y yo le voy a decir cuánto tiene que él sufrir por causa de mi nombre. Y fue Ananías. Y ahí es donde estamos ahorita. Ahora sí, me da un repaso, ¿verdad? Porque yo sé que fueron hace varios domingos atrás, ¿verdad? Entonces seguimos en el 17, eso es lo que sucedió, eso es lo que estamos recordando y vamos a ir paso por paso viendo esta historia, amén. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, vamos a leer hasta el 19, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, amén. Vemos la obediencia de Ananías. Le reclamó al Señor primero, ¿verdad? Le dijo, hey, man, ese capaz y me mata. Pero el Señor le dijo, ve, porque él va a ser instrumento mío. Y Ananías, después que el Señor lo mandó otra vez, ¿qué dijo? Se fue, sí fue, hizo caso. Qué maravilloso es eso, amén. La obediencia de Ananías. Y fue un mensaje breve. 4 cosas prácticamente le dijo. De inmediato, número 1, ¿qué le dijo? Lo primero que él le dijo, 2 palabras. Después que dice que, a ver, dice, lean las últimas 2 palabras que yo no voy a leer. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿qué le dijo? Solo la hermana Gloria está aquí. ¿Qué dijo hermana Gloria? ¿Todos juntos qué? Ok. Él estaba atacando a la iglesia, pero como el Señor le dijo que él iba a ser instrumento, de inmediatamente lo trató como ¿qué? Como hermano. Con frecuencia nosotros estamos rápido para juzgar, ¿no? Como este tiene tatuajes, este viene en minifalda, esta es chismosa, esta aquí y esta allá. Pero hermanos, si esa persona es de Cristo, puede tener el peor pasado, porque este hombre estaba matando a los cristianos. Y Ananías no le dijo, hey, vas a tener que hacer unos 3 años antes de que yo te pueda aceptar como hermano. No, inmediatamente, hermano Saulo. Lo trató como hermano. Número 2, primero, ¿qué? Lo reconoció como ¿qué? Como un hermano. Número 2, le dijo que el Señor Jesús que se te apareció en camino a Damasco me envió. Y 2 cosas le va a pasar. ¿Qué? Va a recobrar la vista y a recibir el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de él. Si fuera hondureño, hey vos, Cristo me mandó, men. Aquel que se topó contigo allá, que la gran luz, él me mandó y vas para que tú recibas tu vista otra vez porque estás ciego y para que recibas el Espíritu Santo. Qué maravilloso. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso? Amén. Ahora, el versículo 18, mire,
¿Quién vive? Leamos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Quiero hablar un poquito de esto. Amén. Del bautismo. Porque aquí Lucas, ¿quién es esta que está escribiendo este libro? ¿Quién escribió este libro? Lucas, amén. No nos dice qué clase de bautismo recibió Saulo, porque nosotros creemos en dos bautismos. ¿Cuáles bautismos creemos? En agua y en qué más? Y el Espíritu Santo. Dos. Pero aquí no dice, ahora yo personalmente creo que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué creo eso? Si leemos el 17, veamos, mire, no nos aclara. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente aquí y vamos a ver algo interesante. Entonces, puede que sea el Espíritu Santo, bautismo en Espíritu Santo, porque sí creemos en eso y ahorita vamos a ver un versículo. Vayan buscando de una vez Mateo capítulo 1, Mateo 3:11, Mateo 3:11 y luego vamos a ver Hechos 1:8. Pero Mateo 3:11, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, porque mire lo que dice ahí. Mateo capítulo 3, versículo 11, amén. Mateo 3, si no me equivoco. Sí, ese es Juan. ¿Quién? Juan, ¿cuál Juan es? Porque hay varios Juanes en la iglesia. Juan el... ¿Estoy equivocado o no? Dice, sí. Sí, ajá. Para arrepentimientos es Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo o los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene tras él? Jesucristo, amén, el poderoso, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué maravilloso es eso, amén. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Capítulo 1, versículo 8. Voy a agarrar mi agua. Dice ahí, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que somos nosotros los últimos porque hasta acá llegó después, amén. Ellos están hasta allá al otro lado del mundo, pero gracias a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo, esa palabra maravilloso crució al mar Atlántico y llegó hasta acá y ahora podemos alabarlo a él y escudriñar su bella palabra. Qué maravilloso es eso, amén, porque la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. ¿Quién vive, hermanos? Entonces creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero Jesús también les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, que bauticen, ¿qué? A todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces creemos el bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. No sabemos cuál y no sabemos cuánto tiempo. Pudo haber sido los dos. Es posible que los dos, porque después de esto, Lucas ya no nos dice que él fue bautizado en agua. O sea, hablando de Pablo. Pudo haber sido las dos cosas. Ahí mismo recibió el Espíritu Santo y poco tiempo después, porque dice que se quedó 3 días ayunando. Amén. Y después comió y después recobró fuerza. Entonces les tengo algo. Me acordé de la historia. ¿Quién sabe la historia de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5? ¿Verdad? Había un hombre, Naamán, y tenía ¿qué enfermedad tenía? Pastora, no diga nada. Lepra.
Dígalo, hermana, porque estas no respetan la mano. La hermana Sarita levantó la mano, pero las hermanas contestaron de una vez. No se preocupe, está bien, todos. Está bien. Lepra. Amén. ¿Eso iba a decir, hermana? Sí, amén. Entonces los tres sabían, gracias a Dios. Tenía lepra, ¿verdad? Y va a haber una pregunta más difícil. ¿A qué profeta fue a ver? A ver, les voy a dar una. Empieza con la letra E. Eliseo, amén. Fue a ver al profeta Eliseo, ¿verdad? Y va y se le pone a la puerta. Si usted lee, lo puede leer después, solo le estoy narrando la historia. Va y se pone a la puerta de Eliseo y Eliseo no sale. Manda a uno de sus siervos, manda a decirle, hey, anda a Zambutite al río Jordán 7 veces. ¿Y cómo se pone Naamán? Se enoja. Y yo pensé que el profeta Eliseo iba a salir, iba a imponer las manos sobre mí, yo iba a ser donde yo tenía lepra, yo iba a ser sano. ¿Y para qué me voy a ir al río de Jordán? Si no hay mejores ríos en Damasco, no está Landab, no está, a ver, ponme Segunda de Reyes 9, creo que es 11, no me acuerdo del otro. Andab, ¿quién se recuerda? Hay 2 ríos, dice Andab y dice... búscamelo ahí, Segunda de Reyes 5. Creo que te lo puse en la Nueva Traducción Viviente ahí. ¿Sigue? ¿Otro? Maybe el 11. Sí, creo que fue del 11. No, el 12. Perdón. Uno de esos va a ser. Ahí está, mira. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier de los ríos de Israel? ¿Para qué me está mandando al río Jordán? ¿Y sabe qué, hermanos? Les tengo, ahora sí me lo puedes poner. El video. En lo que él pone el video. El río, ahora que es conocido como Andab, ¿verdad? Ahí está, mire. O Barada, perdón. El río Barada. Amén. Y me lo va a poner por el first clip 125. Mire, qué maravilloso el río. Mire, pero esa no era cuando Pablo estaba ahí porque hay un carro, ¿ok? No se crea que fue que agarramos video desde... Mire qué bonito. Eso es allá en Damasco, en Siria. No, lo mandó al río Jordán, pero él no quería ir al río Jordán. Después sí fue, ¿verdad? Pero estaba hablando de este. Entonces estoy hablando, ¿verdad? Como, if you want, you can pause it for a second. Había agua todavía en Damasco y todavía está este río. Amén. Qué maravilloso. Entonces posiblemente fue a bautizarse. Y si uno mira, ahora sí, ponme the next clip, ¿verdad? Si uno mira, están bien cerquita. La gente está ahí bien cerquita del río. O sea, posiblemente él recibió el Espíritu Santo, se fue y se bautizó ahí. Mire qué bonito está. ¿Quién ha comido gallina embarazada? ¿Ah? You can put it. ¿Nadie? ¿Mana Sara ha comido gallina embarazada? Mire, ahí está. Gallina asada en una vara, hermanos. Gallina embarazada. ya me lo puedes quitar, gracias. Mire, ahora ya sabe que ¿a quién ha comido gallina embarazada? ¿Verdad? Todo, ¿verdad? Asado en una vara. Amén. Entonces posiblemente él fue bautizado en el Espíritu Santo y inmediatamente después, pocos días después, poco tiempo después, estaba ahí un río maravilloso, mire. Y tal vez también fue bautizado. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Sigamos con el 20, Hechos 9, del 20 al 22. Amén. Y ahí tiene un tema, Saulo predica en Damasco. Amén. Y empecemos mejor desde el 19. 9:19 de Hechos. ¿Quién vive, hermanos? Dice, y habiendo tomado alimento, o sea que después que fue bautizado, ya sea en el Espíritu Santo o en agua o en los dos, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando
que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿quién vive, hermanos? ¿Cristo es el apellido de Jesús? No, hermanos. Cristo es un título, para que sepan. ¿Ok? Pónmelo en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo, el 22. No te lo tenía ahí, pero ponémelo en la Nueva Gracia. Mira, la predicación de Saulo se hacía cada vez que más. Y los judíos de Damasco no podían refutar o no podían en contra de él, ¿verdad? Las pruebas de que Jesús de verdad era ¿qué? El Mesías. Ahora ya saben que Cristo no es el apellido. Si quieren hacer una pregunta, ¿verdad? Esa pregunta va a ser para la vigilia, ¿verdad? Que no le salga mal. ¿Cristo es el apellido de Jesús? No. ¿Qué quiere decir Cristo? Mesías o el Salvador que los israelitas, los judíos estaban esperando. Él es, y no podían en contra de él. Amén. Qué maravilloso es eso. Amén. Ahora, es interesante que la predicación del apóstol Pablo empezó inmediatamente en que Jesús es el ¿qué? El Hijo de Dios. Esa frase, Hijo de Dios, es la única vez que ocurre en el libro de los Hechos. Y yo creo que usted, como son muy estudiosos de la palabra de Dios, me van a decir, pero hermano Josué, ¿no ha leído usted solo en el capítulo anterior? En el capítulo 8, versículo 37, ¿qué dice, hermana Yasmín? 8:37. Léalo, hermana. Ajá, 8:37. Hermano, ahí está, que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que me dijo usted que es la única vez que aparece? Ponémelo en la Nueva Traducción Viviente, el 8:37. Si lo encontrás, me dices. Me está haciendo así el hermano. Porque en la Nueva Traducción Viviente está el 36, ¿sí? Marco, ¿está el 36? ¿Me dices sí, en voz alta? ¿Sí? ¿Y el 38? También, pero el 37 no. Si alguien tuviera la Nueva Traducción Viviente, si la tienen en su casa, mírenlo. Ahí está bajito. Y abajito dice que en los manuscritos más antiguos no está este versículo. Los manuscritos más tardes lo añaden. Entonces, en los más antiguos no está. Por eso les dije eso. En los más antiguos, la única vez que esa frase dice que el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es en el 9. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Ahora sí se refiere en el 13:33. Vámonos al 13:33. El apóstol Pablo, hablando ahí, también en el 13:33 dice, se refiere a que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo dice explícitamente. Amén. Leamos desde el 32, 13:32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, los padres de los israelitas, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, o sea, Salmo 2. Mi hijo eres tú, hablando de quién? De Jesucristo. Yo te he engendrado hoy. Se refiere, pero no dice la frase que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es interesante que inmediatamente que este hombre que estaba acechando, era enemigo de la iglesia, inmediatamente como él era estudiado, dice que a los pies, que era un discípulo de quién. Hermana Saida, usted sabe esto, no nadie más conteste. ¿De quién era discípulo? Pablo, de ¿se la sabe? Sí, se la sabe. Usted lo ha contestado antes. Se le fue ahorita, pero ella lo ha contestado. Gamaliel. Ajá. Pablo. Ajá. A los pies de Gamaliel, amén. Entonces, era discípulo de Gamaliel. Entonces, él era discípulo de Gamaliel. Entonces, él era estudiado en el Antiguo Testamento, que era la Biblia de ellos, amén.
Y es por eso que inmediatamente cuando Jesús le explicó, amén, yo soy el Hijo de Dios, ya le explicó todas las cosas, entonces él rápido, inmediatamente pudo predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Que se me hace interesante que cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, ¿qué pasa con los judíos? Se contentan, ¿verdad? ¿Quién dijo algo? ¿Se qué? Se enojaron. Amén, hermana Saida. Amén, hermana Gloria. Se enojaban. Mire lo que dice Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Amén, mire, ahí está. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre, si es el Padre, ¿qué? Él es ¿quién? El Hijo, ¿verdad? Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, amén. Para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Pablo, desde que empezó a predicar, se hacía que Jesucristo, predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, haciéndolo igual a Dios. Qué maravilloso es eso, amén. Oh, gracias Cristo, amén. ¿Quién vive, hermanos? Entonces el 22, mire lo que dice el 22, pero Saulo mucho más, o ponémelo en la Nueva Traducción, miren todos aquí arriba, pónmelo en Hechos 9:22 en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo más lo dice. Dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez ¿qué? Más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. No podían, los confundió, amén. Confundió tanto a los judíos incrédulos, a los que no creían, como a los judíos creyentes, porque ¿qué es lo que pasó cuando lo llevaron apenas lo acabamos de leer, con los discípulos? ¿Lo querían conocer? No, ¿por qué? ¿Le tenían qué? Le tenían miedo. O sea, ya no puedo creer que este me quiere matar, este se está haciendo el cristiano, este es cristino, solo para agarrarnos. Entonces, los judíos creyentes, confundidos. Diría el gringo, I don't know. Yo no le confío a este. Y los incrédulos no podían contra la predicación de él. Pobre Pablo, solo en el mundo, pero él tenía ¿a quién? A Cristo con él, amén. Qué maravilloso es eso. Aunque estemos solos, Cristo nunca nos deja. Aunque el Padre y Madre nos dejare con todo esto, ¿qué? Jehová me recogerá, amén. Así nosotros lo creemos, lo dijo el salmista, y lo creemos nosotros también, amén. Y el 23 al 25 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Como no podían encontrarle, pues lo matamos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo, hermanos. Estaban en las puertas de la ciudad, por todas partes estaban ahí cuidando para ver el momento en que salía a matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Póneme la Nueva Versión Internacional. Yo creo que en este tiempo ya había pasado varias cosas también, porque mire, dice el 22, el 23 dice, pasado muchos, ¿qué, hermanas allá? Pasado muchos días. Ok. Mire lo que me llama, poneme el 23. Sí. Pasado muchos días, amén. Entonces, esa frase, la mayoría de los eruditos estudiados, pasado muchos días, piensan ellos que es un por medio de 3 años. ¿Por qué piensan eso? Porque si usted lee Gálatas, ya hemos pasado eso, pero poneme Gálatas que 1, 15 al 19. Se lo estamos poniendo aquí arriba y pueden ir tomando notas. Amén. Ahí Pablo está hablando de su misma historia. En el Hechos 9, Lucas la está narrando. Aquí Pablo está contando él su propia historia. Dice,
Y vamos a ir hasta el 10 y me lo vas corriendo hasta el 10 y ¿qué? Pues dije 15 al 19. Pero cuando agradó a Dios, hablando Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea que no fue con los apóstoles, eso es lo que él quiere decir. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Él no fue con nadie. Dice, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después pasado, ¿qué? ¿Cuántos? 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días y el 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Ahora regresemos a Hechos 9. Estos 2 libros están relacionados. Son las historias de Pablo en diferentes maneras. Por eso es que los leo juntos. Amén. Hechos 9, poneme el 22, el 23. Dice el 22, dice que él estuvo en Damasco unos cuantos días y luego el 23, de un versículo a otro pasaron 3 años. Amén, que es bastante tiempo, por eso es que él dijo pasado muchos días. Amén. Ahora ponme el versículo 25, ya me lo vamos a terminar, hermanos. Versículo 25, la nueva versión internacional, porque quiero ver algo, quiero que vean algo. Como ya había pasado mucho tiempo, si ustedes miran en el suyo, Hechos 9:25, en la Reina Valera deja esa ahí, pero en la Reina Valera dice el 25. ¿Dónde está? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Ahora miren aquí arriba, pero sus discípulos. O sea que como ya había pasado mucho tiempo, él ya tenía discípulos, él ya estaba formando iglesia, ya había empezado su ministerio. Sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Lo tuvieron de escondidas, lo tuvieron que sacar, hermanos. Imagínense eso. Nosotros estamos bien aquí, mire. ¿Quién se escondió? ¿Quién se vino de escondidas para estar aquí en la iglesia? Nadie. Pero puede que llegue ese día, hermanos. Mire, ahorita vamos a ver la diferencia. Vamos a leer del 26 al 31 hasta la última parte. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, dice, hablando de Pablo, trataba de juntarse ¿con quién? Con los discípulos. Pero todos le tenían miedo. Pobrecito Pablo. No creyendo que fuese, decía, no le creemos que es discípulo de Cristo, entonces nos quiere matar. Entonces hubo un valiente. ¿Quién era el valiente? Bernabé. Bernabé tomándole lo trajo. Lo trajo a los apóstoles. Ahora se me hace interesante que en el 26 dice discípulos y en el 27 dice apóstoles, que quiere decir que la iglesia, los discípulos no solo eran los apóstoles, sino que todos los creyentes, todos los cristianos, toda la iglesia le tenían miedo, ¿verdad? Y entonces Bernabé dijo, se lo tuvo que traer a los líderes, a los apóstoles. Amén. El 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estuvo con ellos, o estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba poderosamente o denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba o contendía o hablaba, ¿verdad?, con los griegos. Pero estos, ¿qué? Otra vez. En Damasco, ¿qué? Después que predica, ¿qué? No pueden con él, ¿y qué? ¿Lo quieren qué? Lo quieren matar. Se va, ahora sabemos, como leímos Gálatas, se fue a Arabia, regresó a Damasco, se va a Jerusalén. 3 años después, todo esto está pasando. Tal vez hasta en Arabia lo querían matar, porque en Damasco lo querían matar. Se va huyendo. Se va a Arabia. Regresa a Damasco, de seguro lo quieren matar otra vez. No dice aquí la Biblia, pero me imagino. Va a Jerusalén y ahí también lo quieren matar.
Por todas partes lo quieren matar. ¿Quién vive, hermanos? Cuando supieron esto los hermanos, otra vez, miren, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron ¿a dónde? A Tarso, a su casa, ¿verdad? A su tierra natal. Amén. Mire lo interesante. ¿Qué le estaba pasando a Pablo? ¿Qué es lo que le estaba sucediendo? Y de ahí viene el tema. Él vino atacando a la iglesia. Vino de depredador. Dijo, ¿qué quiere decir depredador, hermana Mayo? El que ataca, estaba atacando. De vino ser de depredador a ser presa. Ahora a él lo querían matar por el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que le dijera a Ananías a él: ve con él porque yo le voy a hacer saber cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. Y mira el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hubo paz para ellos y persecución para Saulo. Eso me hizo pensar que tenemos que orar los unos por los otros, hermanos, porque ahorita nosotros estamos en paz. Ahorita estamos aquí sentaditos. No hay problema, no hay quien nos esté atacando. Pero hay otras partes. La persecución no ha dejado a la iglesia, hermano. Solo porque, mire, ellos estaban en paz y él estaba ¿qué? ¿Siendo qué? Perseguido, amenazado, casi lo mataban. Y en serio, casi lo mataban. Vámonos, mire lo que dice 2 Corintios 11:23. En la Nueva Traducción Viviente, pónmelo ahí, por favor. 2 Corintios 11:23, sigan ahí. 2 Corintios 11:23. Apúntenlo si quieren leerlo después en su casa. Pero mírenlo, lo van a poner ahí. Hasta el 33, hasta terminar. Mire cómo sufrió el apóstol Pablo. Había tal vez paz para las iglesias en Judea, en Galilea, en Samaria. Pero mire lo que él pasó. 2 Corintios 11:23 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, dice Pablo, dice, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. El 24 dice: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí náufragos. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente en la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, afirman ser cristianos, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me ha quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, si me debo de creer, prefería jactarme de las cosas que me muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme de un canasto
por una ventana en el muro de la ciudad para escapar de él. ¿Quién ha sufrido como el apóstol Pablo? Hermanos, si usted está sufriendo por la causa de Cristo, si usted está pasando dificultades, si su esposo no viene a la iglesia, si su esposa no viene a la iglesia, si sus hijos no están aquí, si sus padres no están en la iglesia, hermanos, usted siga teniendo fe. Él pasó por tribulaciones y había paz en otro lugar. Hay veces que uno va a estar en dificultades, va a haber problemas y tal vez su hermano se esté en paz, pero usted tiene que confiar. No solo porque usted está en dificultades, no quiere decir que Cristo no está con usted. No solo porque usted está pasando por tribulaciones, no quiere decir que el Señor no está con usted. Mire lo que pasó el apóstol Pablo. Mire, 39 latigazos, 5 veces en la cárcel, en el mar, muerto de hambre, sin ropa. Pero Cristo estaba con él, hermanos. No debemos de dejar de seguir a Cristo. Yo sé que hay tiempos difíciles, hay tiempos de prueba, hay tiempos de persecución, hay tiempos que el enemigo lo está atacando, hay veces que los hijos no están aquí, hay veces que hay tantas dificultades y uno se siente incapaz. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Si debo jactarme, prefería jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Ese es el 30. Porque en nuestra debilidad se muestra la gloria del Señor. Hermanos, cuando uno se humilla porque sus hijos no están aquí en este lugar, cuando uno se humilla porque su esposa o su esposo o su familia no está en los caminos del Señor, hermanos, usted siga creyendo que Él es el que contesta, Él es el que escucha, Él es el que escucha el clamor de unos, hermanos. Él sabe todas las cosas, Él sabe todas las cosas, Él escucha su clamor, Él escucha su batalla, Él sabe. El mundo tal vez no sabe, tal vez hay paz en otras casas, tal vez hay paz en otras partes de la iglesia, pero el Señor está escuchando su clamor y su debilidad. Y ahí es donde Él muestra su gloria en nuestra debilidad, hermanos. Cuando no podemos, cuando le decimos al Señor, yo ya no puedo, yo ya no aguanto los problemas, son muchos, ya son muy pesados, Señor, ya no aguanto. Él es el que consuela, Él es el que da fuerza, que uno pueda seguir. En veces, tal vez se siente que uno no puede ni respirar, pero el Señor puede. Mayor es el que está con nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y tal vez todos estamos en el mismo lugar. Tal vez antes criticábamos a los cristianos. ¿Por qué no le oras? ¿Dónde está tu Dios que no te contesta? Es más, tal vez su propia familia se lo dice a uno, su propio esposo, su propia esposa. ¿Dónde está tu Dios? Job, su esposa mismo, ¿mejor qué? Maldice tu Dios y muérete. ¿Dónde está tu Dios? Perdimos los hijos, perdimos las riquezas, perdimos todo, perdimos los ganados, perdimos los negocios, perdimos esto. Pero Job no dejó de adorar al Señor, aunque sus amigos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, aunque sus amigos le dijeron, hey, algo hiciste tú, por eso estás así. Eso le dice a la gente, de seguro tu Dios no te contesta porque eres pecador. Usted siga creyendo. Pongámonos de pie, hermanos. Yo no sé si usted está pasando por tribulación, si usted está pasando por dificultad, pero en este día, en esta tarde, lo quiero amonestar a que siga confiando en el Señor. Y si usted en su debilidad clama al Señor, Él va a responder, hermanos. Él va a responder, Él va a responder, Él va a responder.
Oremos al Señor, Padre.